Bueno, pues muchas gracias, María. Muy buenas noches a todos. Eh, Gracias por compartir este momento aquí juntos todos en el canal y en el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Y vamos a comenzar. Y como ven, pues el tema que traemos pues se titula La psicometría del ambiente y nosotros. Y he presentado aquí ya de momento pues la figura de Ernesto Bozano, un espiritista del cual hablaremos muy sutilmente dentro de nuestra presentación, que hizo un gran estudio profundo sobre la psicometría. Y a la izquierda tenemos a Ivonne Amaral Pereira, una espírita brasileña que tuvo esa facultad mediúnica durante su última reencarnación. Entonces es posible que al presentar este título, que pretendemos desarrollarlo lo mejor que hemos podido hacer, ¿no? Surja la idea de que el término psicometría suene un poco técnico para una charla. No obstante, el interés en escogerlo no es solamente hablar de una de las facultades mediúnicas, poco común, sino la participación que tenemos en la psicometría del entorno en el que nos movemos todos, que queda plasmada y captada más adelante por mediums que poseen esa facultad. Es el caso de Ivonne Amaral Pereira. Entonces, como la psicometría es una de las muchas facultades mediúnicas que existen, veamos cómo Dios ha proporcionado al hombre los instrumentos necesarios para ir comprendiendo el universo en el que todos vivimos. Es por lo que encontramos en el libro del Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 28, ítem 9, lo siguiente. Para conocer las cosas del mundo visible y descubrir los secretos de la naturaleza material, Dios ha dado al hombre la vista del cuerpo, los sentidos y los instrumentos especiales. Con el telescopio penetran sus miradas en las profundidades del espacio y con el microscopio ha descubierto el mundo de lo infinitamente pequeño. Para penetrar en el mundo invisible, le ha dado la mediunidad. Como vamos a referirnos a una facultad mediúnica entre muchas, el libro de los medios, segundo libro de la codificación espírita, en su presentación antes de la introducción, el codificador Allan Kardec pone estas palabras. El libro de los medios o guía de los medios y de los evocadores contiene la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los tipos de manifestaciones, los medios de comunicación con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad, las dificultades y los escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo. Para concluir, y lo vamos a resaltar con mucha importancia, el codificador puso así: constituye la continuación del libro de los espíritus. Esta anotación importante de Kardec en muchas ocasiones pasa desapercibida para los que ansían la mediunidad sin detenerse mucho en su previa preparación. Otros creen que por arte de magia es fácil el contacto con el mundo espiritual, como si se tratara de un juego, un pasatiempo o una diversión más para nuestra vida. O lo que es más frecuente, buscan soluciones inmediatas en el mundo espiritual, queriendo subordinar a nuestros amigos del lado de allá con nuestras mezquinas exigencias del lado de acá. Entonces, quienes abren este libro no se percatan en muchas ocasiones de las palabras del codificador cuando dice es la continuidad del libro de los espíritus. Quiere decir, mis amigos, y está muy claro, ¿no?, que no se puede pretender la práctica mediúnica sin tener el conocimiento del primer libro de la codificación. Se requiere dedicación, mucha disciplina, meditación, análisis profundo para entender esta filosofía de vida. Haciendo una comparación con la enseñanza general por la que hemos pasado todos, concordaríamos sin lugar a duda
que no es posible tener acceso a la universidad si usted no ha pasado por los cursos anteriores. Pues esto mismo pasa cuando nosotros vamos a estudiar la doctrina espírita, que no podemos empezar por el final para después ir, cuando creamos, al principio del primer libro que deberíamos de leer, que es el libro de los espíritus. Y para aquellos que no conocen nada, como nos ha pasado a todos, sería incluso mucho más emocionante e importante leer primero qué es el espiritismo también de Allan Kardec, que es un libro muy sencillo, en 3 capítulos, que resume mucho lo que nosotros le podríamos decir a aquellas personas que son principiantes para la doctrina espírita. Continuando, vamos a decir que el libro de los médiuns presenta en el capítulo 14, titulado de los médiuns, una amplia información de diferentes tipos de médium. El ítem 159 comienza diciendo: toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es médium. Esta facultad es inherente al hombre, de modo que no constituye un privilegio exclusivo y son pocos los que no poseen algunos rudimentos de ella. Por consiguiente, se puede decir que todas las personas, poco más o menos, son médiums. Sin embargo, en la práctica, y esto es importante, esa calificación solo se aplica a aquellos en quienes la facultad mediúnica está netamente caracterizada y se pone de manifiesto mediante efectos patentes, cuya intensidad es indudable, lo que depende de una organización más o menos sensitiva. Hay que señalar además que esta facultad no se revela en todos de la misma manera. Por lo general, cada medium tiene una actitud especial por tal o cual orden de fenómenos, de modo que existen tantas variedades de mediums como especies de manifestaciones. Las principales son mediums de efectos físicos, mediums sensitivos o impresionables, mediums auditivos, mediums parlantes, mediums videntes, mediums sonámbulos, mediums curativos, mediums neumatógrafos, mediums escribientes o psicógrafos. Como ven, pues estos son los principales. Sin embargo, nosotros vamos a tratar hoy el tema de la psicometría, que es una facultad también. Entonces, definiendo el concepto de psicometría para ir entrando en el tema, diremos usando las palabras de Ivonne Amaral Pereira, que es la facultad que el medium posee de describir los acontecimientos en torno de una criatura humana, incluso particularidades de su vida al estar en contacto directo con o un objetivo o cosa perteneciente a la referida persona. Esa facultad extraña y bella, aún poco estudiada, va al extremo de permitir al medium sentir y describir las impresiones de pequeños animales, vegetales y hasta la materia inanimada. Ivonne Amaral Pereira menciona en sus libros con frecuencia a Ernesto Bozano, y como les decía, yo voy a dar una pincelada sobre la vida de este espíritu. Nacido en Savona, provincia de Génova, Italia, en el año de 1861, desencarnando en Génova también el día 7 de julio de 1943. Dado su inusitado interés por el estudio del espiritismo, con afán dedicó la mitad de su proficua existencia de 81 años, mereció el apodo de gran maestro de la ciencia del alma, trabajando 14 horas diarias durante 52 años. Y elaboró un estudio que, si fuese compilado en un libro de tamaño mediano, resultaría en un volumen de 15.000 páginas. Para llevar a cabo sus estudios, contó con el concurso valioso de 76 médiums, habiendo además dejado 9 monografías inconclusas. Dentro de las obras que escribió, encontramos los enigmas de la psicometría. Con tan solo 16 años de edad,
Bozano ya se interesaba por temas que abarcaban estudios filosóficos, psicológicos, astronómicos, ciencias naturales y paleontológicas. Además, desde su juventud sentía inusitada atracción hacia los problemas de la personalidad humana, principalmente los que conducían a las causas de los sufrimientos, la finalidad y la razón de la vida humana. Su nombre alcanzó una notable proyección internacional, habiendo sido elegido presidente de honor del Quinto Congreso Espírita Internacional llevado a cabo en Barcelona, España, del 1 al 10 de septiembre de 1934. Presento el Anuario Espírita 2012, un anuario fabuloso que nos llega todos los años y es un material precioso que tiene mucha información, y en él encontré, en la parte dedicada a la literatura y espiritismo, el título Sutilezas de la Mediunidad, refiriéndose a la espiritista brasileña Ivonne Amaral Pereira, y es donde está centrado nuestro trabajo de hoy, y sobre su facultad de la psicometría. Sobre un trecho de su libro, Descubriendo lo Invisible, que trata este anuario, él fue el que me animó a este humilde trabajo, trayendo para ustedes su experiencia mediúnica poseedora de esa facultad de psicometría. Fue en esa lectura que encontré el término psicometría del ambiente. Y los ejemplos que traía, pues los traigo algunos aquí, que son muy interesantes. Dice, ella comenta que esta facultad, la cual sin conocimiento del sensitivo le permite rever en cualquier ambiente los hechos acaecidos antes, a veces hace varios siglos, y vamos a presentar 4 ejemplos muy cortos, interesantes, que vamos a ambientar un poco con algunas láminas, pero muy emocionantes y aleccionadores. Entonces, el primer ejemplo comienza de esta forma. Visitamos, dice ella, en cierta ocasión a una amiga de nuestra familia cuya residencia muy antigua, de apariencia señorial, databa del Segundo Imperio. Se trataba de una granja ya arruinada, localizada en un suburbio alejado de Río de Janeiro. Nuestra visita, que se extendió durante 6 días consecutivos, necesariamente nos obligó a pernoctar en dicha residencia otras tantas noches. Pero no nos fue posible conciliar el sueño en la primera noche pasada allí, mientras que en las siguientes, apenas por la madrugada, reposábamos ligeramente, lo cual nos debilitó, alterando la salud. Pues lo que había sucedido allí durante la esclavitud, a mediados del Segundo Imperio, nos fue revelado por el medio ambiente, donde ocurrieron los hechos, fotografiándose las imágenes probablemente en las ondas etéreas de las que trata el señor Meyer. La granja había sido una hacienda de esclavos, donde asistimos allí, voy a darle un poquito para atrás aquí a esto, a escenas típicas de la esclavitud, desapareciendo las calles actuales que estructuran el barrio, el paisaje que compone el panorama del momento. Ante nuestras percepciones espirituales, estábamos en vigilia, lo que veíamos no era como un sueño ni durante los transportes, sino un estado natural, aunque ya me encontraba recogida, o sea, Ivonne Amaral Pereira estaba ya recogida en su habitación y no estaba dormida, y él ya se contaba en un desdoblamiento completamente natural, como dice ella. Dice, se delineaba la hacienda antigua, las casas de los esclavos, los maizales, el cañaveral, el movimiento cotidiano, acompañado del cántico adolorido y melancólico de los esclavos, que iban y venían, en sus lides obligatorias, sosteniendo pesados cestos o cargando en la cabeza sacos o fejes de leña y herramientas, cavando con azadas, etc.
Toda la excitación de un día de trabajo en una pequeña propiedad rural se objetivó ante nuestros ojos espirituales atónitos que no llegaban a comprender lo que pasaba. En el pequeño patio lateral, para donde abrían puertas y ventanas del aposento que ocupábamos, separados del terreno franqueado por un muro, típica obra de cantería que denunciaba la labor del brazo esclavo, vimos a una esclava vestida con una falda negra y camisa de algodón, removiendo con un enorme cucharón de palo una gran olla de cobre, cuyo contenido hervía sobre un fogón de piedras y ladrillos en el piso, pareciendo tratarse del jabón de ceniza fabricado en casa, lo que era común por la época. Y hasta hace muy poco tiempo, dice ella, en ciertas ciudades del estado de Minas Gerais. Otra esclava, en el mismo local, en un plano aéreo un poco más elevado, zurraba con una palmatoria, que es un tipo de candelero, por lo que yo pude investigar, ¿no? A un muchacho probablemente que fuera su hijo, de unos 8 o 10 años de edad, la cual, estando de rodillas, pues pateaba, gritando sin parar. Entonces vimos, cuenta ella, a un anciano esclavo atado al tronco por las muñecas para recibir el suplicio del látigo, el cual lloraba y gemía angustiosamente invocando el socorro divino. Dios mío del cielo, mi ángel de la guarda, conduéranse de mí, mientras se repetían los estallidos del látigo accionado por el capataz. Y sorprendimos, además, creemos que perfectamente materializada y no retratada en las ondas etéreas, a una dama de aspecto señorial, esbelta y bonita, con largos y amplios vestidos en tafetán azul marino, cabellos muy negros y brillantes, peinados con esmeros zarcillos pendientes de oros tan largos que casi le llegaban a los hombros, collar amarillo, reluciente, dorado, un lazo de terciopelo negro adornando el cabello, y hasta el rugido del tafetán y de las faldas engomadas oímos cuando en sus idas y venidas por la casa pasaba cerca de nosotros, como si se tratase de una persona. No obstante, tales escenas y el movimiento eran confusos, como incrustadas unas en las otras sin consecuencia lógica o plan previsto. En el día inmediato a la primera noche que pasamos allí, compartimos con nuestra amiga, cuyas ideas eran ideas igualmente espíritas. Y la singularidad observada, pero teniendo cuidado de omitir los detalles más fuertes, puesto que podríamos no ser debidamente comprendidos. Oyendo nuestro relato del viejo esclavo amarrado al tronco, respondió excitada: esta granja fue una hacienda de esclavos en el tiempo del imperio. Aún existe en el fondo del terreno las ruinas de un suplicio. En efecto, llevándonos a una pequeña elevación existente en el fondo del extenso terreno, contemplamos el pedestal en cantería pesada, casi intacto aún, y los restos de la columna donde eran amarrados los pobres negros para ser azotados. Frente a esas ruinas, nuestra alma lloró, enternecida, elevando una oración fraterna en intención del pobre anciano, cuyo drama atisbamos en la víspera, narrado por las propias vibraciones del lugar y también por su verdugo que, seguramente, a través de una reencarnación reparadora, andará por las calles de Río de Janeiro ejerciendo el bien para desagravio de las odiosas actitudes del pasado. Y dice ella también que hoy, casi 20 años después de esa visita, en el mismo lugar se yergue un bello edificio de apartamentos residenciales. Detalles sugestivo y singular es que en esa misma residencia, algún tiempo después, el espíritu del doctor Becerra de Meneses suministró a nuestra visión espiritual cuadros expositivos de su novela, más tarde dictada a través de nuestra psicografía,
la tragedia de Santa María, en cuyas páginas existen escenas del tiempo de la esclavitud en Brasil. Es interesante cuando leemos este ejemplo de Ivonne Amaral Pereira, cómo ella detalla tantas cosas de esa percepción mediúnica tan poco habitual, ¿no? El segundo ejemplo que vamos a presentar es, dice ella que aún en Río de Janeiro residimos en cierta fecha en una casa que había sido construida por una vieja pareja de operarios españoles. En una dependencia al fondo habitaban hijos y nietos del mismo matrimonio de idéntica nacionalidad. Allí solo pudimos permanecer 8 días, dado que no nos era posible conciliar el sueño de forma alguna durante aquel espacio de tiempo. Escenas dramáticas, duelos, luchas, asaltos a viajeros, asesinatos, fugas precipitadas a caballos, carruajes excedidos de velocidad, parejas en idilios sospechosos, todo ello se sucedía confusamente ante nosotros, causándonos penoso malestar. No obstante, los personajes se vestían como en el siglo XVII y las escenas eran admirablemente captadas a colores, ambiente agresivo que deprimía nuestras facultades infundiéndonos mortal angustia. Entonces se pregunta, ¿qué singular misterio existiría en todo eso? ¿Y por qué razón en una casa de construcción moderna, erguida en Brasil por individuos españoles, surgían en las vibraciones locales escenas de la España del siglo XVII? Y ella hace esta reflexión. Una sola explicación se nos ocurre, aunque frágil, a fin de atenuar la perplejidad que acarrea el fenómeno. Aquellos españoles residentes allí serían los personajes turbulentos del siglo XVII. Los fragmentos de los dramas atisbados, o sea, observados, existirían en la subconsciencia. Se aterrorizaban por sus vibraciones personales o aura. Se exteriorizaban, ¿no? Y nuestras percepciones, apropiadas para la psicometría del ambiente, captaron segmentos de lo que había pasado hacía 3 siglos con ellos mismos. Dado que esa sea así, dice ella, se trataría del mismo fenómeno de psicometría del ambiente o una derivación de este. En este estado de desencarnación, dice ella que en el estado de desencarnación ese fenómeno es común. Cada uno de nosotros traerá consigo, visible o sus afines, o los superiores, las peripecias de su propio pasado, lo que no parece muy gratificante. Vamos a pasar al tercer ejemplo, cuando dice ella que, presentada cierta vez a un joven ciego cuyo rostro y manos estaban desagradablemente maculados de manchas blancas naturales como quemaduras, leemos de súbito en su aura como si estuviéramos viendo su vida pasada alrededor de él. Su terrible pasado de inquisidor español que perforaba los ojos de los condenados y los quemaba con un hierro candente. 2 manchas que se esparcían por el rostro de este joven abarcaban los ojos como una señal indeleble del peso que oprimía su conciencia de espíritu sinceramente arrepentido que se rehabilitaba a través del dolor bajo el amparo del Consolador. Y entonces con este ejemplo tenemos la ley de causa y efecto de la doctrina espírita. El cuarto ejemplo y el último que presento de Ivonne Amaral Pereira dice que en una localidad de la zona de La Mata, aún en Minas Gerais, paseando por una propiedad rural en medio de un valle extenso adornado de flores silvestres, de lirios muy blancos y perfumados, y donde se asentaba la calle real y serpenteaba un minúsculo riachuelo, el cual se alargaba por el horizonte, se nos hizo visible repentinamente un caudaloso río en el mismo lugar por donde caminábamos, del cual soplaba la misma brisa que sentíamos en aquel momento, extendiéndose hacia el más allá con sinuosidades idénticas a las del riachuelo.
Más tarde, ingenieros que visitaron ese mismo lugar al servicio del gobierno, después de minuciosos exámenes, concluyeron que hace 4 o 5 siglos aquel mismo riachuelo hubiera sido un caudaloso río a cuyo paso por aquel valle tanto lo fertilizaba que aún hoy toda región es rica en humus, apropiado para la producción de cereales que parecen reventar del seno de la tierra bajo las bendiciones del propio cielo. Ella entonces clama, oh, qué extraños poderes existen latentes en los arcanos de nuestra personalidad espiritual para que los secretos de los siglos que los secretos de los siglos guardaron nos sean revelados así, de esta manera. Entonces ella dice, tenía razón el profesor Bozano al afirmar que el misterio que envuelve la psicometría es desorientador. Sin embargo, nos corresponde a nosotros espíritas, como decía ella, estudiar nuestras almas originarias del cielo, procurando conocerlas en todas sus posibilidades a fin de que cultivemos sus poderosas facultades, que traducen en nosotros la personalidad divina con la que el Creador nos dotó. Hasta aquí el relato que yo estoy trayendo de Ivonne Amaral Pereira sobre su mediunidad de psicometría. Entonces, al traer estos ejemplos de ella, podemos observar cómo somos partícipes de la psicometría del ambiente en las diferentes épocas de la humanidad en la que hemos vivido, quedando plasmadas con detalles y coloridos como este espiritista lo vio. Ahora sabemos lo preparado que debemos de estar ante la mediunidad eclosionada o caracterizada como expone los espíritus en el libro de los medios. Ahora, el mayor interés que a nosotros nos animó a esta exposición con estos ejemplos de Ivonne Amaral Pereira no fue solamente hablar de la mediunidad de psicometría, puntualizando la psicometría del ambiente con estos ejemplos, sino traer a la reflexión que estamos dejando en la psicometría del ambiente y a su vez animarnos a calmar la mala voluntad, el desprecio que aún existe de unos hacia los otros, recordando la convivencia de Jesús a su paso por nuestro mundo, ya que todos estamos inmersos en el camino de la evolución. Trayendo a nuestra memoria algunos recuerdos dolorosos e impactantes que hemos conocido y los que a diario vemos en la televisión, ahora imaginemos cómo habrá quedado la psicometría del ambiente después de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué podríamos captar del ambiente que debe seguir palpitando tras el atentado en la Terminal 4 o la T4 del Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid, hoy llamado Adolfo Suárez? ¿Cómo será la psicometría del ambiente en los países del Medio Oriente que, amparados en sus interpretaciones religiosas, siembran a diario el desorden y el dolor? ¿Podríamos entonces llegar a vivir en armonía con Jesús con estos tipos de comportamiento? ¿Podemos aspirar a vivir en el mundo de regeneración si estamos sembrando en esta etapa de transición planetaria estos ambientes psicométricos? Son algunas reflexiones para no olvidar orar unos por los otros, como recomendó Jesús, por tanta discordia que sembramos a diario en este bonito planeta que Él dirige, facilitándonos la reencarnación que es necesaria como vía para alcanzar la angelitud como etapa final de nuestro camino. Entonces, regresando al comienzo, cuando hablamos sobre la mediunidad en general, sería muy bueno para los que ansían tanto el contacto con los espíritus como algo necesario e imprescindible para decir que es espiritista o que es medium, le invito a meditar estas palabras de Ivonne Amaral Pereira para que sepan que se encontrarán con la mediunidad tan anhelada, como hemos visto en los ejemplos que ella
que he comentado aquí, que he traído, pues vemos todo lo que ella vivió en ese desdoblamiento, que es muy difícil. Entonces ella dice así, que el mundo invisible es intenso y no todo allí será belleza, espiritualidad, fraternidad, flores. También la envidia, el odio, el despecho, los celos, el crimen y hasta el sensualismo existirán en lo invisible, rodeando nuestras almas y tentándolas, durante la emancipación concedida por el sueño natural. Aconsejando también ella que en la vida de los espiritistas tiene matices, exponiendo que generalmente son perseguidos, criticados sin piedad hasta en su propio hogar y también por los adeptos de la propia doctrina para conseguir del más allá lo que viene a dar cuerpo a la doctrina espírita, tienen que morir para sí mismas, sacrificándose durante la vida entera llorando lágrimas de testimonios acervos, puesto que ninguna persona, cualquiera que sea, se afinará plenamente con la espiritualidad para el hecho mediúnico entre risas y alegrías y un modo de vivir displicente y cómodo. Para ir entrando ya en la parte final de nuestra exposición, me gustaría recordar para los que se esfuerzan en entender la mediunidad y practicarla dignamente estas palabras. Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y junto a estas, también la de Pablo de Tarso, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, cuando dice, no desprecies el don que hay en ti. Y el Espíritu Emmanuel profundiza en su mensaje 127 de su libro Viña de Luz, con el título Tu don, que lo resumo con estas dos frases que hemos extraído. Adquisiciones psíquicas no constituyen realizaciones mecánicas. Es indispensable las bendiciones ya recibidas a fin de que podamos solicitar concesiones nuevas. Por tanto, la mediunidad se cultiva durante muchas reencarnaciones para que surja espontáneamente como una rosa, con lindos pétalos, color variado y maravilloso, expidiendo fragancia que a todos nos deleita, comenzando con el don de hacer el bien en todos los actos de nuestra vida y en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Es por lo que traigo a la reflexión el libro En los dominios de la mediunidad de Andrés Luis, psicografía de Francisco Cándido Javier, que concluyendo un curso de mediunidad en el mundo espiritual, compartiendo junto con su amigo Hilario, en el último capítulo, el número 30, titulado Últimas Páginas, ahí encontramos que Aulus, el mentor que ellos tenían, les invitó a un paseo para unos apuntes generales de mediunidad. Andrés Luis lo narra de esta manera, que hemos extractado. Acompañamos al asistente, reflexionando ahora acerca de nuestra separación. Hilario y yo nos hallábamos preocupados y conmovidos. Reflejando el sol renaciente, los campos de la tierra brillaban en la plenitud de una mañana clara. Mudos y expectantes pasamos juntos a un hombre de campo conduciendo un arado con el que roturaba la tierra. Aulus, señalándolo y rompiendo el silencio, murmuró: vean, la mediunidad como instrumento de la vida surge por todas partes. El labrador es el medium de la cosecha, la planta es la medium de la fructificación y la flor es la medium del perfume. En todas las posiciones damos y recibimos, filtrando los recursos que nos rodean y modelando su manifestación según nuestras posibilidades. Más adelante ellos siguieron caminando y se encontraron entonces con una carpintería. Aulus, indicando al operario que modelaba una enorme pieza, observó: poseemos en el artífice al medium de cosas útiles y bellas. De la devoción con que se dedica al trabajo nace el elevado porcentaje de confort que hoy tiene la civilización. Muy lejos vieron a una pequeña marmorera. En su puerta había un joven
que manejaba el cincel con el que daba forma a una piedra. Y entonces dijo él así: he aquí el escultor, le dijo a Aulus, el medium de la obra perfecta. El arte es la mediunidad de lo bello, en cuyas realizaciones encontramos las sublimes visiones del futuro que aún nos están ocultas. Más adelante pasaron cerca de unos empleados encargados de cuidar la higiene pública, que estaban retirando la basura de una gran plaza. Y él dice así: aquí tenemos a los barrenderos. Lo dijo de una forma muy respetuosa y le dijo con un valioso medio de la limpieza, como un valioso medio de la limpieza. Y entonces dice que luego pasaron en torno a un edificio en el que funcionaba un tribunal de justicia y nuestro instructor se expresó de esa manera. Vemos aquí el foro donde el juez es el medium de las leyes. Todos los hombres en sus actividades profesionales, asociaciones, son instrumentos de las fuerzas a las que se consagran. Producen de acuerdo con los ideales superiores o inferiores en los que se inspiran, atrayendo a los elementos invisibles que les rodean conforme a la naturaleza de los sentimientos e ideas de que se nutren. Después de estas reflexiones de Aulos que hemos traído y su paseo de despedida con Hilario y Andrés, lanzo ahora estas preguntas. ¿Se necesita ver espíritus, incorporarlos para que nos digan algo, psicografiar libros del más allá para ser útiles en la vida añorando la mediunidad? Y esta otra, ¿quién puede decir que no está pasando aquí en la Tierra un curso preliminar y didáctico de mediunidad? Jesús espera de todos nosotros el esfuerzo en el bien y el amor en nuestras obras. Ese es el principal desafío para ir creciendo muy sutilmente en aquella mediunidad tan ansiada, tan aspirada que tantas personas desean cuando tocan las puertas del espiritismo o alguien le dice que tiene mediunidad y que tiene que desarrollar la mediunidad. Comencemos entonces nuestro curso de mediunidad con estos ejemplos tan prácticos de nuestra vida diaria, donde todos nosotros somos valiosos medios del bien en las manos de Dios nuestro Padre y de Jesús. Entonces concluyo con estas palabras edificantes de Aulos. Él las presenta así: felizmente los espiritistas conscientes y sensatos están aprendiendo que nuestra finalidad es revivir el Evangelio en sus bases simples y puras, y que el Señor no nos concede el tesoro de la fe solamente para que podamos creer y hablar, sino también para que estemos habilitados para propagar el bien, comenzando por nosotros mismos. Entonces, mis amigos, hasta aquí es nuestra exposición. Gracias por todo y espero que, bueno, pues le haya sido agradable. Gracias.